Los cambios fisiológicos del embarazo. De gran importancia en la anestesia para conocer la fisiología de la mujer embarazada y los cambios y cómo tenemos que tener el manejo en la anestesia. El embarazo es una etapa donde va a haber diferentes cambios anatómicos y fisiológicos para la adaptación de la madre. El peso, composición corporal, lo normal es que aumente de 12 kilos durante todo el embarazo, es decir, un 17%, que se van a dividir en los senos, la placenta, el bebé, el útero, el líquido amniótico. Lo recomendable es que durante el embarazo, dependiendo del índice de masa corporal, las pacientes con un índice de masa corporal menor de 18.5 sean de 28 a 40 libras. De 18.5 a 24.9 de 25 a 35 libras, de 25.0 a 29.9, 15 a 25 libras, mayor de 30 es de 11 a 20 libras. Los cambios cardiovasculares son muy significativos durante el embarazo. Tenemos que el primer ruido va a haber una acentuación de este primer ruido por una división del componente mitral y tricuspidio. El segundo ruido, menos variación, vamos a ver un intervalo aórtico pulmonar. Tenemos aquí el esquema, el corazón sin el embarazo y el embarazo tardío, donde hay una dilatación del ventrículo izquierdo. El cuarto sonido del corazón se puede escuchar en un 16% de las mujeres embarazadas, aunque típicamente desaparece al término. Cambios cardiovasculares se va a dar soplo de eyección sistólica de grado 2. Se escucha en el borde external izquierdo el soplo de flujo benigno por el ensanchamiento del ventrículo izquierdo. Hay una dilatación del anillo tricuspidio y una leve regurgitación. La 12ª semana de gestación es el aumento del 23%, como lo había explicado. Este es como un esquema más de lo que podemos ver como en el ventrículo, más no es precisamente de la embarazada. Cambios cardiovasculares. 94% son cambios tricuspidio y pulmonar y un 27% por la válvula mitral, que está la regurgitación mitral. Cambios cardiovasculares en el electrocardiograma. Aumenta la frecuencia cardíaca, el intervalo PR y el intervalo Q se acorta, el eje QRS se desplaza, las ondas T y segmentos CT están isoeléctricas o de bajo voltaje. En el primer trimestre, el gasto cardíaco va a aumentar. En el nivel de las 5 semanas, en un 35 a 40%. En el segundo trimestre, 50% más que en las no embarazadas. El gasto cardíaco aumenta en 10% en la primera etapa temprana del embarazo, 25% en la primera etapa tardía y 40% en la segunda etapa. En el posparto inmediato va a disminuir el 75% y va a volver al 150% previo a como estaba la paciente no embarazada. Durante el trabajo de parto en la placenta equivale a 300 a 500 ml de sangre por el tejido intervelloso y el espacio venoso. Esto también ocurre en la autotransfusión de la madre en la pérdida en el parto. El sistema respiratorio, el ángulo subcostal va de 69 a 104 grados en las 37 semanas de gestación. El diámetro anteroposterior va a aumentar de 2 centímetros. En los volúmenes, el volumen de reserva inspiratoria va a aumentar 5%, el volumen tidal más de 45%, la reserva del volumen expiratorio disminuye un 25%, el volumen residual disminuye un 15%. Las capacidades, la capacidad inspiratoria aumenta un 15%, la capacidad residual funcional va a disminuir un 20%, la capacidad vital no se modifica y hay un total de la capacidad de menor de 5%. La ventilación minuto aumenta un 45%, un aumento de la frecuencia cardíaca. La ventilación alveolar aumenta un 45%. El metabolismo de respiración durante el trabajo de parto y puerperio. Aumenta ventilación por minuto, aumentan las demandas metabólicas. De 70 a 140 en la primera etapa del parto y 120 a 200 en la segunda etapa del trabajo de parto. El consumo de oxígeno aumenta en la embarazada en la primera etapa y un 75% en la segunda etapa. La presión de oxígeno va a disminuir de 10 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, por las demandas metabólicas, el dolor, la actividad uterina, los esfuerzos de expulsión materna, la hiperventilación y la ansiedad. La progesterona me va a hacer cambios a nivel gastrointestinal donde disminuye la motilidad gástrica.
el esófago se desplaza 45 grados y causa aumento de la regurgitación por ocupación del feto. De 30 a 50% va a aumentar las náuseas y aumento del embarazo. La enfermedad por reflujo aumenta en las 36 semanas de gestación. Esta prevalencia va de la primera a cuarta semana después del parto. El 10% en el primer trimestre, la presión puede no cambiar, 40% en el segundo trimestre, 55% en el tercer trimestre. Los factores de riesgo para la enfermedad de regurgitación gastrointestinal es la edad gestacional, la acidez estomacal, antecedentes de embarazo y multiparidad, el índice de masa corporal y el aumento de peso durante el embarazo. Este no aumenta la predisposición, pero sí puede alterar la compresión. La edad materna, correlación inversa. El 80% de las mujeres embarazadas presentan náuseas y vómitos entre la cuarta y novena semana de gestación. Si ocurre entre las 12 a 16 semanas de gestación, ya después hablamos de hiperemesis gravídica, que se va a entender como una patología. La función gástrica durante el parto y el puerperio. Trabajo de parto. El vaciamiento gástrico se ralentiza durante este trabajo de parto. La secreción de ácido gástrico, pH de 2.5 o menos. El periodo postparto, el vaciado gástrico también se retrasa durante el volumen gástrico en ayuno y los valores de pH van a aumentar a las 18 horas postparto y después van a volver a sus valores normales. El hígado y la vesícula biliar. El tamaño del hígado y la morfología del flujo sanguíneo no se van a ver modificadas. Hay alteraciones de enzimas y funcionamiento hepático por el aumento de las progesteronas. Va a haber una éstesis biliar y mayor secreción de bilis, de 5 a 12%. Una de cada 10.000 de las mujeres presentan colecistectomía durante el embarazo. Rápida regresión posterior al parto. El riñón. Hay un aumento del 30% del volumen sanguíneo, lo que me va a causar aumento de la vasodilatación renal, una disminución de la resistencia vascular sistémica. En el 80% de las embarazadas se presenta una hidronefrosis, aumento de la tasa del filtrado glomerular y el aumento del flujo plasmático renal. Esto me causa aclaramiento de creatinina aumentado de 150 a 200 ml por minuto. El boom de 8 a 9 miligramos por decilitro, la creatinina va a disminuir de 0.5 a 0.6 miligramos por decilitro, siendo estos los valores normales durante el embarazo. El ácido úrico va de 2 a 3 miligramos por decilitro en 24 horas, según las 24 semanas de gestación. Las proteínas en 24 horas son lo normal de 200 miligramos. Puede tener un pico de 300 miligramos sin asociarse a preeclampsia, pero sí teniendo en cuenta que las personas que tienen proteinuria puede correlacionarse con un factor de riesgo para enfermedad preeclampsia. La glucosa duplica su excreción. La hematología, tenemos que va a haber una expansión del 50% entre la sexta y 34 semanas. La anemia fisiológica del embarazo por los glóbulos rojos van a disminuir en la octava semana. Va a haber un aumento en las 16 semanas de la formación de glóbulos rojos, pero que no va por encima del volumen plasmático. Esto se va a dar por la excreción de eritropoyetina, progesterona, prolactina y lactógeno placentario. Esta anemia fisiológica se corresponde al hecho de que hay mayor volumen plasmático y menos glóbulos rojos. Lo normal de los valores durante el embarazo son el primer trimestre, hemoglobina de 11.6 gramos sobre decilitro a 13.9 gramos sobre decilitro, hematocrito de 31 a 41%. En el segundo trimestre es de 9.7 gramos sobre decilitro a 14.8 gramos sobre decilitro, teniendo un hematocrito de 30 a 39%. En el tercer trimestre tenemos que la hemoglobina va de 9.5 a 15 gramos sobre decilitro, el hematocrito 28 a 40%. El volumen de sangre se va a correlacionar con el tamaño del feto, el aumento en gestantes múltiples o en fetos de mayor tamaño. La proteína plasmática, la albúmina, va a ir descendiendo en el primer trimestre, lo del valor normal de 4.1 a 5.13 gramos sobre decilitro en pacientes no embarazadas. Al primer trimestre, 3.1 a 5.1 gramos sobre decilitro.
Segundo trimestre de 2,6 a 4,5 gramos sobre decilitro. En el tercer trimestre de 2,3 a 4,2 gramos sobre decilitro. La globulina va a disminuir el 10% en el primer trimestre. Aquí tenemos valores normales para el valor total de proteínas en las no embarazadas, 7,8, primer trimestre 6,9, en el segundo trimestre 6,9, en el tercer trimestre 7. La albúmina de 4,5 en la no embarazada, primer trimestre 3,9, segundo trimestre 3,6, el tercer trimestre 3,3. El plasma, albúmina, la globulina 1,4, 1,3, 1,1, 0,9. X. La coagulación. Tenemos que hay aumento del recambio plaquetario, la coagulación y fibrólisis, así el embarazo representa un estado de coagulabilidad intravascular acelerada, pero que se encuentra compensada. Es decir, vamos a tener una trombocitopenia de 100.000 plaquetas a 150.000 plaquetas. La trombocitopenia va a ser causada por trombocitopenia gestacional, trastornos hipertensivos del embarazo, trombocitopenia idiopática. Los cambios de los factores de coagulación durante la gestación. Los que van a incrementar son el factor 1, factor 7, factor 8, factor 9, factor 10 y factor 12. Los factores que no se van a modificar son factor 2 y factor 5. Factores que disminuyen su concentración, factor 11 y factor 13. Entre otros parámetros, la protombina,